Bueno, ya lo pueden ver en YouTube, está sentado en nuestra mesa Darío Ponzio. Bueno, Darío, que es docente en nuestra universidad también, pero muchas veces cuando hablamos de economía también lo consultamos a él porque sabe y mucho sobre el tema. ¿Cómo andas, Darío? ¿Todo bien? Es un gusto tenerte acá, la verdad. Igualmente para mí. Sí, en realidad como no docente ya me jubilé, y como docente voy a seguir un par de años más. Porque bueno, uno tiene una vocación de tantos años y bueno, estamos viviendo un momento muy especial en la universidad, como todo el mundo sabe, la docencia universitaria y los no docentes también. Entonces es como que si me jubilaba como docente, es como que dejaba solo al equipo, los chicos que la mayoría han sido alumnos míos. Y de alguna manera, en este momento que están los sueldos tan bajos, era como traicionarlos, ¿no? Sí, entonces por eso, más allá de mi vocación, de mis ganas de seguir estando, también influyó un poquito eso, ¿no? Bien, y hace muy pocos días salió un informe, bueno, que vos encabezás, un poco ese informe del OIR, del impacto que tenía la Universidad Nacional de Villa María en la ciudad, ¿no? En nuestra ciudad, y es realmente un impacto muy, muy grande el que ha tenido en este año y 8 meses largos. Sí, si tomamos los salarios a noviembre de 2023 y le sumamos la inflación hasta julio, y la comparamos con los salarios de julio que tenía toda la universidad, la pérdida de la Universidad de Villa María solamente le significaba a la ciudad de Villanueva y Villa María una disminución en el ingreso de 24 millones de pesos por día. ¿Por día? Por día, 1 millón de pesos por hora. Es decir, este programa, ¿cuánto dura? ¿1 hora? ¿El de ustedes? 2 horas. 2 horas. Bueno, desde que comienza hasta que termina hay 2 millones de pesos menos que dejan de ingresar a Villa María y Villanueva. Eso hasta julio. En agosto es más todavía, porque en agosto la inflación que mide el INDEC, que subestima, dicho sea de paso, que dio el 1,9 y el aumento salarial fue del 1. Y ahora con las medidas que se conocieron hoy, este manotazo de ahogado que el gobierno está tomando, es muy probable que se dispare nuevamente la inflación, y con esa presunción de déficit cero que tiene el gobierno, que lo vende para lo que le conviene, digamos, es probable que en septiembre nos den un aumento quizá del 1%, y la inflación va a estar, yo entiendo que con las medidas que se tomaron hoy, fácilmente en el 3%, ¿no? Sí. Bueno, inclusive ya habían entregado de manera unilateral lo que son los salarios hasta el mes de noviembre, ¿no? Claro. El tema pasa porque ya el índice de precio mayorista de agosto, el índice de precio mayorista es el que se anticipa, el minorista ya dio el 3,1. Entonces para septiembre se esperaba un poco más del 2, pero esta medida que tomaron hoy, totalmente electoralista y como un manotazo de ahogado, reitero, de dejar las retenciones, no solamente al agro, sino también las exportaciones de carne vacuna y carne aviar, o sea, pollo, hasta el 31 de octubre en cero, seguramente va a ser disparar la inflación en los próximos días. ¿Por qué? Se estarán preguntando. Porque la inflación no solamente tiene un fin recaudatorio, perdón, las retenciones, fin recaudatorio, ¿no? Que de hecho lo está dejando de recaudar en estos 40 días aproximadamente 1.100 millones de dólares, que equivale a todo el aumento del presupuesto que la universidad y el Garrahan le estaba pidiendo. O sea, y a lo que vendieron la semana pasada en 3 días también, para frenar el dólar. Exactamente. Eso es lo que pierden de recaudación por la disminución a cero de retenciones. Pero ese es solo un motivo. Más allá que va a haber muchos productores agropecuarios, se estima que son 8.000 millones, 9.000 millones que están en el campo todavía, que se van a anticipar para liquidarlo ahora, aprovechando el aumento del precio, pero después te lo van a liquidar. Te van a dejar de liquidar los meses siguientes, ¿no? O sea que después los meses siguientes no va a haber ese cereal ocioso, no va a estar. Pero el gran tema que no se pone sobre la mesa, y para mí es muy importante, es que en realidad la retención es un desacople del precio interno del precio externo de un producto. Concretamente, vos crías pollo, o tenés tambo o vacas, o producís harina, ¿no? Tanto el trigo como el maíz tenía un 10% de retención. ¿Qué significa eso? Que en el precio interno si valía 100 externamente, valía 90 acá. Perfecto. Al ser cero, el precio interno del trigo que deben comprar los molinos, o del maíz
que deben comprar las fábricas alimenticias para producir alimento, o que tienen que comprar para alimentar cerdo, o vacas, o pollo, a partir de hoy vale un 10% más. Esa comida que comen de más, o ese mayor precio, luego se traslada a los precios. O sea, tenemos que esperar un aumento en los próximos días del precio del pollo, del cerdo, de la vaca, y de un sinnúmero de alimentos que se hacen con maíz o con trigo como consecuencia de esta medida. Esto solamente para atrasar el dólar antes de las elecciones. ¿Sabe para qué es? Es para asegurarle a los bonistas que la pérdida tremenda que hayan tenido la recuperen estos días, y para asegurarle a todos los tipos que vinieron del exterior, no don Juan y doña Pepa que tenían 500.000 pesos en el banco aprovechando una buena tasa de interés, sino a los grandes fondos que vienen del exterior, gran parte fogoneado por el JP Morgan, que dicho sea de paso, el JP Morgan, no solamente Caputo, ¿no? Bausili, también. Daza, y el número cuarto que está en economía son los 3 JP Morgan, para asegurarle a toda esa gente que vino, hizo una gran diferencia en tasa de interés, el famoso carry trade, y que hoy se lleve los dólares. Hoy el dólar bajó 85 pesos. O sea, se lo pueden llevar a 1.430. Están haciendo un negocio extraordinario. Porque lo entraron a 1.200, lo vendieron a 1.200, 1.300, pero se pusieron en tasa el 5% mensual, en un par de meses hicieron una gran diferencia, y hoy se lo van a llevar a 1.430. Entonces, en realidad, como dijeron varios economistas, la mayoría en desacuerdo, porque es una medida totalmente innecesaria, o sea, necesaria en el sentido de que si no lo hacían, explotaba y el dólar no sabía qué precio podía llegar a tener, porque los Estados Unidos es más marketing que otra cosa. Esos fondos que Estados Unidos aportaría, si es que lo aporta, que serían del Tesoro de Estados Unidos. Lo aportaría el año que viene para renovar el dinero que tenemos que pagar, los 8.000 millones que tenemos que pagar durante el año 2026. Sería una especie de blindaje de la arruga. Usted no habían... si habían nacido tenía un par... 13, 14 años tenía. Con los malos recuerdos que eso trae, ¿no? Una especie de blindaje. Pero poner cash Estados Unidos, o sea, plata ahora no. Pero además hay una cuestión muy importante. Este fondo, que Milei lo vendió como que ya estaba, no sé cuántos dólares dijo, 30.000, muy pocas veces en la historia de Estados Unidos lo utilizó. Una de las veces... con un país, excepto un país en guerra, ¿no? Claro, pero lo utilizó en 1995 durante el efecto tequila, en México, pero hay que pensar que México es un país que es socio comercial a través del NAFTA con Estados Unidos, es un país vecino muy importante. Estados Unidos no quería que la frontera se le llenara de mexicanos, entonces le dijo, vamos a darle a Estados Unidos, pero es un préstamo. ¿Sabes cómo fue la garantía real que México tuvo que hacer? ¿Cuál? Las exportaciones Pemex, que es la empresa petrolera de Estados Unidos, de México. Entonces, ¿qué dijeron? Yo te doy esa plata. Si vos México, primero que le cobran intereses, obviamente, ¿no? Si México no la paga, Estados Unidos se queda con el dinero que le tiene que pagar a Pemex por las importaciones de petróleo que hace de México hacia Estados Unidos. Entonces, ¿qué le vamos a dar nosotros a cambio? ¿Vaca muerta? Entonces, estamos en una situación complicada. Obviamente que esto tiene un trasfondo político muy importante, porque todas las encuestas, ni hablar en la provincia de Buenos Aires, que aparentemente los resultados van a ser una copia, o quizás más diferencia de las elecciones provinciales, pero cuando vieron encuestas en Córdoba y en Santa Fe, que es donde habían sacado la diferencia que permitió en el balotaje a Milei ser presidente, tenemos que hacer algo con la pampa húmeda. ¿Qué piden los gobernadores de Provincias Unidas? Puyaro y Yayora, ¿no? Pretensiones cero. Entonces le sacan una bandera electoral transitoria para que el 26 de octubre tengan un mejor resultado. Bueno, por eso hoy Schiaretti también salió en un tuit a liquidar lo que era electoralista. Le está quitando a Provincia Unida la posibilidad de ser una alternativa. Ellos quieren polarizar con el peronismo, digamos, ¿no? Peronismo, kirchnerismo, como se le pueda denominar. Como Provincia Unida puede ser una alternativa, sobre todo en Córdoba y en Santa Fe, a través de esta acción electoralista, puede que
mucha gente piense, no, mirá, como la soja no tiene retención, el trigo tampoco, el maíz tampoco, pero esto es una medida hasta el 31 de octubre. Sí, pero ¿no? Y además se puede agotar en corto tiempo. Si hablamos que la semana pasada se gastó esa cantidad de dinero y además ya se empezó a usar el préstamo del fondo también. Claro, ¿no? Lo que es el 1.100 millones de dólares es el costo fiscal que tiene la medida. El costo. ¿No? Pero ese costo fiscal es más o menos el 0.20% del PBI. Pero el dato más importante para todos los universitarios que lo están escuchando, que equivale al presupuesto universitario corregido por el Parlamento la semana pasada y que Milei lo desplazó, y también equivale al presupuesto para el Garrahan. Y la ley de emergencia de discapacidad, que inclusive hoy en el boletín oficial llegaron los dos, ¿no? Las retenciones cero, y por el otro lado diciendo no tengo de dónde sacar ese dinero. Sí, la promulgación de la ley, pero no la aplicación. Exactamente, no tengo el dinero ese, pero sí lo tengo. Pero además pone sobre la mesa un tema que decía, no queremos tener déficit, pero ¿cómo? Claro, eso te iba a preguntar, Darío. Con esta medida es imposible. Totalmente, no solamente que va a tener déficit, sino que va a tener aumento de precios. Claro. O sea, que es la otra bandera que no querían negociar, que era el tema de la inflación. En realidad sería, porque también hay que pensar de qué lado, que esto no es nuevo en Argentina. El dólar soja de Massa en realidad era parecido, es cierto. Tenía un costo fiscal inferior, y bueno, pero esto está pensado solamente para a nosotros como ciudad-región, esta medida nos conviene, ¿no? En el sentido de que los productores de la zona de influencia van a poder liquidar la soja que tienen guardado o el trigo guardado y sacar un mejor precio. No va a favorecer al productor lácteo, porque va a tener que pagar un maíz para darle sus vacas, ¿no? Mayor al precio que tiene. O sea que en realidad son muy pocos los ganadores y una gran cantidad de perdedores. Pero es pan para hoy y hambre para mañana también, ¿no? Totalmente. Claro. Es como le decía recién, quien tiene el cereal en el campo, aprovechando ahora, lo va a liquidar. Pero además esto genera un tema tremendo. Como ustedes saben, los arrendamientos de los campos se cobran por X cantidad de quintales. De soja. Generalmente en la zona se paga 10 quintales por hectárea, 11 quintales por hectárea. Allá en la zona tuya de Montevideo, Pampa Húmeda, 13, 14, 15 quintales de soja por hectárea. ¿Cómo liquida el que alquile el campo en octubre? ¿Con qué valor de la soja? ¿No? Alguien dirá, de acuerdo al contrato, con el valor actual. Pero ese valor es por un mes. Mientras tanto, vos tenés que hacer rentable a tu producción agropecuaria. Me pongo del lado del que alquila el campo, no del dueño del campo, a lo largo de todo un año. Se va a generar unos conflictos tremendos a nivel interpretación de la norma. O sea, yo cuando lo leí, porque anoche Política Online lo adelantó, ayer en la tarde. Yo cuando lo leí pensé, qué mal que están las cosas, ¿no? Para hacer esto, porque hasta desde el compra campeón de Luis Caputo hace 15 días, cuando valía 1.100 el dólar, hace 3 o 4 días con la bravuconada de decir voy a vender todos los dólares que haga falta, ¿no? Olvidándome cuando Milei dijo que el dólar podía bajar a 600 pesos. Se caía como un piano, claro. Que se caía como un piano y que la economía reflotaba como un pedo de buzo, ¿no? Que en realidad ahí ya no hablaba como economista, sino como político. Pero cuando realmente este manotazo de ahogado, que hasta sorprendió a la propia sociedad rural argentina, porque en realidad nadie va a discutir la medida en cuanto a que es bueno para el productor agropecuario, obviamente que sí, ¿no? Y sería bueno que esto se mantenga en el tiempo. Pero, ¿qué costo fiscal tiene y cómo genera inflación por este desacople que tienen los precios internacionales de los precios internos del trigo, no tanto de la soja, ¿no? Porque la soja, si hay una cosa buena que tenemos, que en realidad gran parte de la soja tanto, exacto, se consume poco y gran parte va a la exportación. Exacto. Pero tanto el trigo como el maíz, ¿no? Están presentes en la mesa de los argentinos directa o indirectamente, ¿no? No es solamente a través de la polenta el maíz, ¿no? Claro, hay un sinnúmero de alimentos que se hace con el maíz, o lo más importante, el maíz sirve para engordar de alimento no solamente al ganado vacuno, porcino y también avícola, ¿no? El sector de los pollos.
Sí, también pensaba, Darío, con esto que decías vos, que me parece interesante, porque ¿qué garantía hay que el agro acceda en este momento a esto? Porque pienso en lo que pasó un tiempo atrás, ¿no? Con esta baja provisoria de retenciones, que luego se volvió, que vino, que fue, y que ahora la lleva a cero. Digo, ¿qué garantía hay que todo el campo, o que gran parte del campo argentino, que tampoco es homogéneo para nada, pueda acceder a esto? Digo. Pero además... Es casi jugarse un pleno con el sector. Yo me acuerdo que Massa... cuando lo largó era muy optimista, pero ¿sabes lo que pasaba con Massa, con el famoso dólar soja? El mismo productor que vendía con un dólar se daba vuelta y por la otra ventanilla le volvía, o sea, él vendía cereal Sí. a un valor determinado de dólar, le daban pesos y con esos pesos se daba vuelta y volvía a comprar dólares, ¿no? Claro. Sí. Porque el problema es que el dólar está barato. Uno que ha tenido la posibilidad de viajar, yo viajé hace un par de meses, tengo una hija que vive en España. Y Argentina está muy barato, a tal punto, tuvimos el otro día una conferencia que hubo acá en el shopping, organizado por el grupo Gesta, Sí. el grupo AMA, y hablaba que... Argentina está cara. El turismo, claro, totalmente cara. El turismo bien. que se va al exterior, Sí. en lo que va del año 2025, casi aumentó un 100% respecto al año pasado. Ahora, el turismo receptivo, que es el turismo que viene a Argentina, bajó más del 20%, ¿no? O sea, hoy Argentina está tremendamente caro y es por este valor del dólar. Sí. Entonces, tener un dólar barato y para cierto sector de la clase alta y clase media es lindo porque te podés ir al exterior, podés comprar a precio muy regalado, producto hecho en China o hecho en otros lugares del mundo, pero eso todo genera una parálisis del sistema productivo, una recesión que ya a diario se vive en la economía. Y además es una primavera, Darío, también. Totalmente. Porque en algún momento finaliza. El tema es, ¿cómo se sale de acá? Devaluación seguro. Eso seguro. Después de las elecciones, fíjate vos, ¿Qué más puede pasar? hay una alimenticia muy importante de Argentina, que no se conoce el nombre, yo supongo cuál es, y otra multinacional del sector de limpieza, Bien. que los presupuestos que siempre se hacen para esta época del año, para el año que viene, ayer salió publicado en 2 medios prestigiosos, Sí. que ya hacían sus presupuestos para el año que viene con un dólar a 2.000 pesos. Bien. Y es el valor que muy probablemente tenga. O sea, 2.000 pesos. Sí, un 25 o un 30% sobre el valor actual. Y así todo, ese dólar, el propio Fondo Monetario lo dice, no lo dice Kicillof o Sí, un opositor. claro. Porque el fondo lo que quiere es que el dólar sea caro para que Argentina genere superávit, el gobierno pueda comprar dólares, tener más reserva y con esa reserva pagar la deuda. Si no, la deuda es impagable. Claro. Sí, ¿no? y el tema es cómo generar los dólares de manera genuina, que no lo están haciendo, no lo están Bueno, logrando. pero con este valor del dólar es imposible prácticamente. Sí. Porque hasta los campos de Montevideo Sí. o Marco Juárez, hablando de los campos más importantes, Sí. cuando un productor tiene campo arrendado, con el valor actual del dólar y con las retenciones que tenía y que va a seguir teniendo a partir del 1 de noviembre, prácticamente sale derecho. Sale el derecho, productor. sí. O sea, paga el alquiler, le viene muy bien. Por otro lado, el dueño del campo, obviamente, ¿no? Paga el alquiler, pero no le están cerrando los números. Entonces, el problema es el valor del tipo de cambio. Bien. ¿Qué pasó? Así como el compren compra campeón, durante febrero, marzo y abril, mayo, que se empezó a liquidar la cosecha, que el dólar valía 1.100, 1.150, 1.200, el gobierno tuvo la posibilidad de comprar muchas reservas. Esto lo dijo Joaquín Cotani, que era el número 2 de Caputo, Sí. hasta hace unos días, y Caputo decía que no, porque la teoría equivocada, a mi modesto entender de esta gente, es que solamente, mejor dicho, que con el superávit fiscal, o sea, el ingreso fiscal menos el gasto público es suficiente para no tener inflación. Y eso es totalmente... no dejo de decir que la inflación obedece generalmente en gran parte a una cuestión monetaria. Pero hay una gran cantidad de agregados monetarios, estos medios técnicos, el M2 o el M3 que se denomina, que son todo el dinero que está en plazo fijo, todo el dinero que está en bono. Cuando no lo ve consistente al plan económico y además no tiene respaldo político y pierde, cuanta votación se presenta en el Parlamento la pierde, todo ese dinero que no está en el circulante, que es el M1 sería, se va al dólar directamente. Y Argentina no produce dólar. Y además los pocos dólares que producimos, ¿lo gastamos en qué? En turismo. No estamos, en lo que va del año, el déficit de avance de turismo es de 1.000 millones mensuales. O sea, entre los que se van afuera
y el turismo que ingresa en términos de divisa son 1.000 millones por mes. En un año son 12.000 millones. Te lleva todo el superávit comercial de un año tranquilamente. Y en estos últimos meses, que el dólar se quedó, y para colmo ahora el dato que todo el mundo maneja, es que va a haber un vuelo directo China-Buenos Aires, 29 horas, y bueno, todo lo que es Shale y estas aplicaciones que están entrando indumentaria a precios irrisorios, y bueno, ¿qué genera? Que la industria que produce indumentaria no venda, pero que el comercio de la vuelta de tu casa o del centro de la ciudad tampoco venda. Eso también repercute que ¿cuántas veces lo vimos esto? Que dejan de pagar impuestos. Sí. Entonces, cualquiera en su casa vende ropa, o cualquiera en su casa de distintas actividades, y nadie tributa. Y si nadie tributa, obviamente que los resultados ya sabemos a dónde terminan. Exacto. ¿Pueden seguir apareciendo manotazos de ahogado del gobierno? Bueno, según el propio Macri, que para mí está detrás de todo esto, ¿no? Como siempre. Caputo es el Messi de las finanzas. Sí. O sea, Caputo viene JP Morgan, que solamente tiene una mirada financiera de la actividad económica. ¿No? Si los números cierran en la parte financiera, si los bancos ganan plata, si los fondos comunes ganan plata, no sería la economía real. Ahora, se dejan de lado la cuestión macro en cuanto a la producción, ¿no? Claro. Entonces, esto fue un as en la manga, porque hay que reconocer que fue un as en la manga que sacaron, pero que dura 40 días, ¿no? A partir de las elecciones y de acuerdo a los resultados que la mayoría de las encuestas están marcando, que el gobierno hace 3 meses parecía que las tenía ganadas y ahora está empatando o está perdiendo, ni hablar de la provincia de Buenos Aires, que la diferencia que... Por eso el dólar, el riesgo país, etcétera. Exactamente, entonces esto no va a cambiar, esto es un manotazo de ahogado porque, reitero, lo de Estados Unidos no va a venir como plata ahora, cash. Puede venir con un préstamo, con intereses el año que viene, como una especie de blindaje, como tuvo la Rúa, para hacer frente a los vencimientos de la deuda que Argentina con este nivel de riesgo país no puede llevar adelante. El riesgo país es muy importante. Hoy bajó bastante, de 1.400 a 1.100. Pero un riesgo país normal para que Argentina pueda refinanciar su deuda tiene que estar entre 500 y 600 puntos. Para volver a los mercados. Para volver a los mercados. Y estamos muy lejos de eso. Porque además los bonistas, tanto nacionales como extranjeros, han perdido mucho dinero. ¿No? Y saben que si no hay un cambio en las expectativas, las posibilidades de que haya un default son muy importantes. Sería uno más para Argentina. Uno más. ¿Podemos explicar, porque muchas veces se escucha, pero ¿qué es el riesgo país? Sí, el riesgo país está medido en el diferencial que tiene la tasa que Argentina debe pagar con respecto a los bonos de la Reserva Federal. La Reserva Federal hoy le paga a los tenedores, la Reserva Federal de Estados Unidos, le paga, suponete, 3 puntos anuales, son 300 puntos, ¿no? Entonces, la diferencia que hay es cuánto le cobran a Argentina por encima de esa tasa de interés para poder endeudarse. Por eso te hablo de 500 puntos, 600 puntos. Claro. Bolivia tiene 1.400 puntos, pero Brasil tiene un riesgo país de 100 puntos, ¿no? Esos 100 puntos de riesgo país es el adicional sobre el interés que paga la Reserva Federal de Estados Unidos. No sé si... Sí, clarísimo. Pero claro. para entenderlo un poco por ahí, porque son cosas que vuelven siempre, ¿no? En ciertos momentos de la economía argentina, ¿no? Claro. Entonces, hoy, ¿por qué baja el riesgo país de hoy? Además lo mide JP Morgan. Claro. Baja porque si Estados Unidos dice, yo te voy a apoyar en los vencimientos del año que viene, esos vencimientos que tenés, yo voy a estar dándote un préstamo, por eso el riesgo país bajó. Claro, ¿no? Sí. Fue más por eso que por el anuncio de retenciones, eso está claro. Las retenciones, ¿no? Puede ser una cuestión momentánea, puede que en los próximos días seguramente haya, para aprovechar el precio, muchos productores que vendan, el riesgo, el valor del dólar puede estar como estuvo hoy o puede bajar algo más, pero el riesgo de que ese productor por un mostrador liquida y se da vuelta y con esos pesos que recibe por el cereal que vendió, después te compra dólares por otro mostrador, eso está latente. Claro. Está latente, ¿no? Bien, puede pasar. Más allá de este momento, digo, donde se aplica este esquema de retenciones cero, ¿es posible pensar en que eso sea una cuestión duradera en el tiempo? Sería ideal. Uruguay no tiene retenciones, Brasil tampoco. Acá se puso como otro impuesto más, transitoriamente, como fue el impuesto del cheque, que lo puso Caballo hace como 30 y pico de años. Y ahí estamos jugando. Ahí estábamos, claro.
Pero en Argentina el problema no sería tanto el problema en la retención de la soja, que en realidad en gran parte se exporta, sino el objetivo de la retención en el trigo y el maíz es desacoplar el precio interno respecto al precio de exportación. Porque lamentablemente Argentina exporta lo que nos comemos, digamos. O sea, lo mismo que nos llevamos a la mesa, después lo exportamos. Sí. ¿No? Que ese es un problema para que haya un desacople. No es el caso de Chile, que exporta cobre, no se lo come el cobre, ¿no? Sí. Sacando que le dieran valor agregado el cobre, ¿no? Sí. Es probable, pero obviamente esos ingresos que dejan de percibirse, hay que ver de qué manera se recuperan, ¿no? Claro. Bien, o sea que esta medida lo vamos a ver para cerrar, Darío, dentro de poquito en las góndolas, ¿crees? Yo creo que sí. Bien. Yo, si alguien que nos está escuchando y puede ir a comprar al supermercado aceite, no va a comprar pollo sacando que tenga freezer, ¿no? Claro, o carne, pero aceite, derivados del girasol, del trigo, del maíz, yo lo estaría haciendo, ¿no? Y esto no es una cuestión... En el caso nosotros, que formamos parte con sueldos tan devaluados en la universidad, es un salvavidas, digamos, ¿no? Es como para llegar a fin de mes, ¿no? Exacto, estoy de acuerdo. Gracias por venir. No, por favor. Hasta la radio, la verdad que fue un gusto charlar contigo. Siempre muy grato. Hasta en el corte hablamos un poquito de Racing y de River también. Sí, bueno. Están los dos pendientes. Mañana Copa Libertadores. A esta hora vamos a estar en el con Vélez. Va a estar sufriendo, María. Sí, seguro. Por eso lo aprovechamos hoy. Sí, lo aprovechamos hoy. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Darío Poncio en la radio de la Uni. Escuchamos los Gardelitos y ya venimos con mucho más. En un ratito, los números de Suban Córdoba del fin de semana. Vamos a hablar con Facu Londero. Interesante, muy interesante. Dale, los Gardeles haciendo una estrella en el mar. Te marcharás y sin saberlo tu mirada es gris. Tu corazón no quiere partir. Estás